Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Sagitario. Les doy la bienvenida a su canal Alegría Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Te cuento que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores que cumplan todos los requisitos del video una lectura gratis como agradecimiento porque por ustedes podemos sostener nuestro refugio de animalitos rescatados, así que es súper importante que se queden hasta el final del video para que puedan apoyarnos, ya que el tiempo de visualización cuenta para nosotros. Invitarlos a suscribirse y activar la campanita ya mismo para que así no se pierdan los requisitos que decimos, los requisitos, perdón, los envío en los cuales les respondo preguntas gratis a todos ustedes. Y pues nada, contarles que esta lectura es general, que si hoy no resuena pueden ir a su ascendente, no tiene fecha específica, tampoco sexo, género o identidad a quien va dirigido. Comenzamos. Si no conocen su ascendente, en la cajita de descripciones les dejé el link. Vamos a ver primero entonces los mensajes generales de los ángeles, segundo el amor, tercero los solteros y cuarto la prosperidad, ¿ok? Vamos a ir en ese orden. Entonces comenzamos primero con los mensajes generales de parte de los ángeles para todos los Sagitario. En sueños tendrás revelaciones. Hay algunas cuestiones, hay algunas dudas que tienes en estos días, Sagitario, sobre los cuales pues necesitas tomar unas decisiones claras, decisiones efectivas. Bueno, por ahí están peleando los gatos. Y es súper importante que ustedes conecten con lo espiritual, ¿sí? Que estas decisiones que van a marcar un antes y un después en esta existencia que tienen sobre la tierra, no la tomen directamente como en sus fuerzas, sino que también pidan una guía, una dirección divina, que también pidan como la orientación de sus guías espirituales, de sus ancestros, de Dios, de la diosa, en lo que sea que ustedes crean, ¿sí? Necesitan estas revelaciones. Y a muchos de ustedes la forma más fácil, más práctica de hablarles es a través de los sueños. Entonces quiero que presten atención durante estos días a qué cosas van a estar soñando. Si pueden anotarlas al despertarse sería maravilloso. Si quieren pedirle guías a sus ángeles antes de dormir sería perfecto. Entonces ese es un mensaje para ustedes. Segundo mensaje de parte de los ángeles: hallarás lo perdido. Me dice que es tiempo en el cual vas a poder recuperar algo que para ti era súper importante. Puede ser una relación, puede ser tu paz y tu tranquilidad, tu salud, un dinero, un negocio, pero hay algo que tú considerabas perdido y que la forma de recuperarlo básicamente se te va a revelar en los sueños. Entonces quiero que conectes mucho en este sentido porque se te va a dar, ¿ok? Mensaje final para ti. Lo divino te ayudará a gobernarte. Algunos de ustedes han sentido como que en sus fuerzas ya no pueden más. Y ok, si en tus fuerzas ya no puedes más, deja que las fuerzas de lo espiritual te ayuden. Deja que tus seres espirituales te respalden. Deja que el universo te dé la energía para poder continuar. Este ha sido el mensaje general para todos mis amigos de Sagitario. Vamos a comenzar con la lectura para el plano de lo sentimental, con aquellos que tienen una conexión. Puede ser el novio, el crush, el amante o el ex, estar juntos o separados. ¿Ok? Pensamientos de esta persona hacia Sagitario. Bueno, esta persona realmente sí te quiere, Sagitario. Si estás teniendo dudas al respecto, déjame decirte que todavía guarda sentimientos muy buenos, muy bonitos, muy nobles, muy transparentes, y que cualquier te amo, te quiero, me importas, estoy contigo ha sido honesto y ha sido desde el corazón. Alguien que te piensa con muchas ilusiones, alguien que incluso ha querido como tener un hijo contigo, alguien que se ha proyectado en este sentido hacia ti. Entonces, súper importante porque la verdad creo que es alguien que se ha proyectado como en hogar, en familia contigo, en descendencia, en patrimonio. Pero todo esto que te ha dicho, la verdad, es muy sincero. Este 5, sin embargo, me habla acerca de tristezas y peleas. A veces le gustaría como que en la relación no hubieran tantos conflictos por cuestiones pequeñas, me dicen las cartas. Y hay una forma diferente de hacer las cosas, me dice ese 7 de espadas.
Esto siempre me habla sobre personas que realmente tienen toda la buena intención de hacer las cosas bien contigo, pero quiere que se hagan de manera diferente. Si se están generando problemas por cuestiones pequeñitas, Sagitario, creo que son situaciones que se pueden negociar, situaciones en las cuales ustedes pueden hablar, situaciones que la verdad sí tienen una solución, así que no veo el por qué perder la oportunidad de estar con alguien que vale la pena simplemente por no hablar, por no dialogar, por no conciliar en cuestiones pequeñas. Vamos a ver qué nos dice el tarot de los egipcios y me dice la carta de la duplicidad. Es tiempo de trabajar en equipo, es tiempo de buscar las soluciones en equipo y enfrentar las situaciones como una verdadera pareja. Cuidado con un hombre mayor, con una persona que no está muy a favor de la relación. Esta persona intenta como a veces hacerte pensar que los sentimientos de tu persona especial no son buenos, no son honestos y no son sinceros. Te dice incluso que lo único que está buscando en ti es como sexo, que no asumas el riesgo, que tarde que temprano te vas a desilusionar, que lo mejor es que coloques una distancia entre ustedes dos. Pero no deberás escucharle, porque esta persona simplemente está hablando desde su frustración, desde su situación. La carta de la autoridad me dice que tienes que ponerle límites al que dirán en tu relación, que tienes que dejar de escuchar a otros y simplemente enfocarte en los buenos sentimientos y en las buenas cosas que te está demostrando tu pareja en este momento, Sagitario. Veamos qué te dice directamente los ángeles para ti. La razón te hará fuerte. Y es la razón, el pensar las cosas con cabeza fría, no con la emocionalidad simplemente de lo que otros nos están diciendo. Si esta lectura no resuena contigo, ve a tu signo ascendente. Te dice sentimientos románticos, el oráculo del amor, sentimientos románticos que hay hacia ti, sentimientos románticos que te harán muy feliz, que te harán fluir, que te harán como conectar con esta persona nuevamente y realmente, porque sí le veo muchos sentimientos a él bonitos, buenos, transparentes, nobles. No desaproveches esta oportunidad, por favor. El amor y las buenas personas no se encuentran todos los días a la vuelta de la esquina. Vamos a ver qué nos dice el tarot para los que están solteros y quédense hasta el final. Recuerden que el tiempo de visualización cuenta para nosotros, así pueden ayudar a nuestro refugio. Y contarles, para los que están solteros en el plano de lo económico, este 2 de espadas en su lugar me habla acerca de algo que se equilibra a tu favor, algo con firmeza y también de un mensaje importante, ¿sí? Esto me habla de mucho equilibrio en tu plano profesional, de algo que sale a favor tuyo, algo que se resuelve. Tienes que estar pendiente durante estos días de correos, de emails, de llamadas, porque probablemente te van a contactar para una solución de una situación que tú estabas esperando resolver. En el plano de lo sentimental, me dice que de tu última relación saliste con bastante desesperanza, que saliste bastante aburrido, incluso hasta con depresión, ansiedad y cuestiones emocionales bastante pesadas y fuertes, que tu última relación puede haberte dejado en una crisis, que te dejó con la sensación de encierro, con la sensación de confusión, con mucho desorden en tu cabeza, pensando si realmente vale la pena esforzarse y entregarse tanto en el amor. Que no te preocupes porque llegan a través de esa sota de oros nuevas ideas, nuevas relaciones, nuevas cuestiones a través de las cuales te vas a sentir mucho, mucho mejor. Y llega al haber este cambio de pensamiento, al haber este cambio de sentimientos, atraes a alguien mejor. A futuro, a mediano plazo, veo que viene una relación muy sólida, muy firme, muy estable. Es posible que en este momento ya sean amigos y esto vaya a ir evolucionando. Veo que termina con un compromiso, con un matrimonio, con algo muy, muy firme, ¿sí? Entonces creo que evoluciona de una manera buena, de una manera firme, de una manera estable y conveniente para ti. La carta de la luna me dice respecto a tu relación pasada que hay cosas que están aún ocultas para ti. Muchas mentiras hubo, situaciones de las cuales tú todavía ni por enterado.
me habla acerca de una infidelidad directamente. Y pues nada, esto ya pasó, ya déjalo, ya suéltalo. Nada de cobrar venganza. Y te sale la carta de la justicia. Tranquilo que cada quien, cada uno de nosotros finalmente terminamos cosechando todo aquello que ha sembrado. Y para la nueva relación, la carta de la suma sacerdotisa me indica que llega a tu vida una persona que en el plano profesional súper bien, en el plano emocional muy madura. Entonces te conviene. Por acá andan mis gatos haciendo desastres. Y bueno, eso en términos generales. Veamos qué mensaje te tiene directamente a ti que estás soltero, los ángeles. Y te dicen, esclarecerás el enigma. ¿Te acuerdas que te dije que hay cosas que no conocías? Vas a saberlas y después del dolor creo que sentirás un fresquito y lejos de sentirte mal vas a darte cuenta de que la vida te hizo un favor quitándote a ese personaje de al lado. Finalmente el mensaje para la economía te dice que en este momento puede que no tengas las cosas muy claras, sin embargo viene la solución para un problema y es un problema relacionado con el dinero o con un trabajo. Se soluciona esto a tu favor y tendrás la oportunidad de comenzar de cero. Número de la suerte para ti, el número 61. ¿Listo? Y mil bendiciones a cada uno de ustedes, los llevo en mi corazón. Me encanta haber leído. Los requisitos son: primero estar suscrito, segundo activar la campanita, darnos like y tercero escribir mora. Y me voy a ver a estos niños porque la verdad parece que van a pelear. Bendiciones y los llevo a todos en mi corazón.